Buenos días amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o el internet, el propósito es traer un mensaje con aliento a la vida de los oyentes, un mensaje que nos recuerde las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que nos dé directrices para el diario vivir. Hoy tengo una visita especial desde Venezuela a Saúl Pernia. Él es pastor asociado y plantador de iglesias en la Iglesia Cristiana del Bosque en Caracas, quien hoy nos traerá una valiosa y edificante palabra del Señor con un tema, el fundamentalismo. Gracias por acompañarnos, Saúl. No, Rosenberg, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente un honor poder compartir este tiempo y esperando en el Señor que sea de edificación lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Bien, y así será. Y bueno, hemos compartido en otros programas el tema acerca del posmodernismo y el modernismo. La sociedad entera y la iglesia no se escapa de ello, está siendo influenciada, digamos, atacada por nuevas creencias. Se está desplazando Dios de escena. Hoy en día se toma el matrimonio, se ha redefinido por la sociedad en un nuevo modelo. Hay tantos antivalores que se proclaman públicamente, se ataca la moralidad, los principios cristianos, y ante todo esto ha nacido, no ahora, desde hace un tiempo, ese es el tema de hoy, el fundamentalismo. Y he invitado a Saúl porque él, además de plantador de iglesias, pues está vinculado a un movimiento muy similar a esto. Bueno, él nos va a estar compartiendo. Saúl, sé que has preparado una presentación para poder tener unas guías, si quieres. Perfecto, vamos a comenzar a compartir. Bueno, como has comentado, Rosenberg, el tema va a ser fundamentalismo y es interesante, ¿no? Porque cuando se habla de este tema, lo primero que suele venir a la mente por nuestro condicionamiento social son movimientos de extremos religiosos. De hecho, podríamos decir que desde el 11 de septiembre, cada vez que se menciona la palabra fundamentalismo, lo primero que viene a nuestra mente es algo así como esta imagen, ¿no? Claro. Eh, Sí, Fundamentalismo peligroso. islámico, ¿no? Que Claro. de hecho es un movimiento fundamentalista porque pretende de alguna manera mantenerse fiel a ciertos principios del Corán, pero una interpretación muy rígida, muy estricta y hasta cierto punto acomodada a intereses políticos y no solo religiosos, ¿no? Pero ojo, hay que hacer un poco de autocrítica. Ese tipo de fundamentalismo también extremo y de intereses políticos ha pasado también dentro del mismo contexto cristiano, ¿no? Solo que, dada las circunstancias de los últimos 20 años, probablemente cuando se habla del tema, lo primero que viene a la mente es una imagen como esta, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de fundamentalismo desde el punto de vista de la iglesia cristiana, estamos hablando específicamente de un movimiento que surgió dentro del protestantismo latinoamericano. Esa sería como una definición más estricta de lo que es fundamentalismo en términos de las iglesias protestantes evangélicas, ¿no? Y Correcto. este movimiento tiene dos hitos de gran importancia que de alguna manera lo constituyeron y que siguen teniendo repercusión hasta el tiempo actual. Esos dos hitos, el primero es la conferencia de Niágara, que se da en el año 1895. Un grupo de Saúl, pastores, ¿sí? Saúl, estamos hablando de que esto lleva más de 100 años, este resurgir y volver a los fundamentos del cristianismo. O sea que la sociedad de hace 100 años, estaba hablando de antes de 1900, ya estaba siendo bombardeada, atacada por el modernismo, ¿cierto? O sea, Ciertamente, no, sí. no son problemas nuevos, no son problemas nuevos los que está viviendo la sociedad y la iglesia, ¿cierto? En lo absoluto. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Esta es la definición de lo que es el fundamentalismo como este movimiento muy particular que conocemos, pero vamos a ver que a lo largo de la historia ha habido intentos de fundamentalismo, ha habido varios de volver a las raíces. De hecho, no lo vamos a tocar hoy, pero en algún sentido la reforma protestante tiene que ver con eso. Es volver Claro. al fundamento, es volver a lo básico de la fe, a la enseñanza bíblica, y no es el único intento. Hay muchísimos intentos en la historia, pero en la época, digamos, más contemporánea, cuando hablamos del movimiento, está muy relacionado con estos hitos que vamos a estar compartiendo ahora. El de la conferencia del Niágara, tal cual, fue un intento por responder al modernismo con su preeminencia de la razón. Pero allá voy a llegar.
Allá voy a llegar porque justamente vamos a hablar de lo que era el liberalismo teológico, que era consecuencia de la manera, la concepción del conocimiento en la modernidad, ¿no? En esa conferencia del Niágara, Rosenberg, básicamente se establecieron 5 puntos fundamentales, y por ahí empieza el tema de lo fundamental, ¿no? Había muchas dudas respecto a cuestiones como los milagros, como el nacimiento virginal, como la segunda venida de Cristo, que se estaban comenzando a ver como una especie de mitologías antiguas, cosas que era tonto pensar que en realidad iban a suceder, ¿no? La asociaban más con el conocimiento precientífico. Pero Porque, los hermanos de la conferencia de porque Niágara... Ajá, Saúl, es bueno recordar a los oyentes que el modernismo quiere quitar todo lo milagroso de la Biblia exactamente. y que solo creamos en los eventos históricos, o sea, Jesús, históricamente nadie puede negar que existió, pero sin milagros, sin el componente divino. Sí, entonces, ese es el deseo del modernismo. Entonces, ¿qué es lo que estás hablando, no? Sí, y al final el modernismo pretendía, y más específicamente, un hijo del modernismo en la teología, que es el liberalismo teológico, lo que pretende es quitar todo lo milagroso y quedarse con lo histórico y con lo ético. Al final lo importante de Jesús no es si resucitó, no es si multiplicó panes y peces, no es si resucitó muertos. Lo importante es que había una enseñanza ética y ellos pretenden que eso sea todo el evangelio, ¿no? Como Ah, digo, a eso vamos a ir. Justamente ahora vamos a hablar de algunas características del liberalismo, pero en efecto, ellos pretendían, la intención de estos hermanos en Niágara era justamente responder a esa manera que seguramente la mayoría de los que nos escuchan y nos ven hoy estarán de acuerdo a esa manera errónea de interpretar el testimonio bíblico. Entonces, ¿cuáles fueron esos 5 puntos principales que ellos definieron y dijeron, esta es la base de la fe cristiana? Dijeron, bueno, la infalibilidad de la Biblia es palabra de Dios, norma de fe y conducta para todos los creyentes. No se hablaba todavía de inerrancia, no vamos a entrar en esas aguas hoy, pero sí se hablaba de la infalibilidad en la enseñanza bíblica. El nacimiento virginal como una realidad, no como una interpretación mitológica de un hecho histórico, sino como algo real. Jesús nació de María Virgen. La expiación sustitutiva. En ese tiempo ha habido siempre muchas teorías de expiación, pero en ese tiempo estaba tomando preeminencia la teoría del ejemplo, entre otras, ¿no? Como bueno, Jesús murió para darnos ejemplo de amor, de entrega, de sacrificio, pero no había tal cosa como un componente espiritual o un cambio real que se diera con base en ese sacrificio. Entonces separaron y dijeron, mira, tal como afirma la Escritura, la expiación de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz fue por sustitución o para sustituirnos a nosotros y pagar por nuestras culpas. El cuarto punto era la resurrección física, tanto la nuestra esperanza de resucitar físicamente, como la resurrección física de Cristo, no interpretada alegóricamente, sino como un suceso histórico real. Y lo otro, por último, el quinto elemento de la conferencia de Niágara fue la segunda venida corporal del Señor, como un evento también histórico que va a suceder y que es la esperanza del creyente. Entonces, en Niágara básicamente se sientan estas bases y fue el primer hito importante en cuanto al movimiento fundamentalista contemporáneo. Se establecieron 5 cosas que yo creo que la mayoría de los creyentes, a menos evangélicos, sin lugar a dudas vamos a estar de acuerdo en estas 5 cuestiones: infalibilidad de la Biblia, nacimiento virginal, expiación sustitutiva, resurrección física y segunda venida. Ya ahí el movimiento toma forma y está teniendo una influencia en esa época complicada desde el punto de vista de la teología, donde había todos estos intentos que un poco hemos mencionado. Y luego aparece otro hito de gran importancia, que fue la escritura de un ensayo que se llamaba, bueno, más que un ensayo, un conjunto de ensayos que se llamaba The Fundamentals o Fundamentales, o los fundamentos de la fe, ¿no? Fue un conjunto de 90 ensayos que se escribieron entre 1910 y 1915 que pretendían ser una nueva declaración de los fundamentos del cristianismo. Bueno, como vemos, ya aquí no estamos hablando de 5 puntos, sino de 90 ensayos doctrinales. Los temas que se tocan son muy variados. Sin embargo, habría que decir que los 90 ensayos giran un poco en torno a los 5 temas que ya se habían definido en Niágara. Simplemente se habla de cosas más específicas, pero el fundamento principal siguen siendo los 5 elementos que ya
había definido la conferencia en Niágara. Entonces, esto específicamente, estos dos hitos se habían discutido en aquella conferencia de 1895. Entonces, básicamente aquí en estos dos hitos, la conferencia de Niágara y la escritura de The Fundamentals, en estos 5 años, entre 1910 y 1915, vemos los dos hitos fundamentales de lo que fue, valga la redundancia, el fundamentalismo o el movimiento fundamentalista en la época contemporánea, ¿no?, entre creyentes. Ahora bien, la pregunta es, ya habíamos adelantado un poquito, y es ¿por qué surge este intento? ¿Por qué surge la conferencia de Niágara con sus conclusiones? ¿Por qué surgen estos 90 ensayos en este tiempo histórico? Y naturalmente, como toda teología, nace en medio de un contexto. Hay una razón de ser por la cual todo esto comenzó a pasar. Y lo que estaba pasando era que en ese momento estaba muy en boga la modernidad. Ya había hablado un poco Rosenberg y lo habíamos discutido. Y el modernismo básicamente lo que decía era, mira, lo importante o la única fuente confiable para la información es la ciencia, es el conocimiento puro y duro, lo comprobable. Por lo tanto, no hay necesidad de creer en lo milagroso, no hay necesidad de creer en lo sobrenatural. Y bueno, obviamente se empezó a cuestionar todo lo que era la enseñanza bíblica tradicional desde hace 2000 años a nuestra época, ¿no? Y surge, producto de la modernidad, lo que se conoce como el liberalismo teológico. El liberalismo fue básicamente la modernidad expresada en una teología, si tuviéramos que decirlo de forma sencilla. La modernidad se expresa teológicamente a través del liberalismo. Y el liberalismo era un movimiento cuyo principal objetivo era reconciliar la doctrina y la fe cristiana con los conocimientos y los avances de la modernidad. Esa era la ambición. Queremos que ambas cosas puedan coincidir. En algún sentido, Rosenberg era como, oye, los conocimientos ahora nos han mostrado tantas cosas que no queremos quedar en ridículo con estas supercherías, estas supersticiones. Vamos a buscar una manera de reconciliar esto con los descubrimientos y con la razón. Que no sean ¿Qué ofensivos. había? Sí, exactamente. No ser ofensivos, no quedar mal delante de la intelectualidad mundial, ¿no? Naturalmente, estos movimientos surgen en lugares donde el avance de la ciencia, del conocimiento eran muy elevados, ¿no? En el norte de Europa, sobre todo, un poco en Estados Unidos, se va dando todo este movimiento liberal teológico. ¿Qué caracterizaba al movimiento del liberalismo teológico? Bueno, la valoración positiva del ser humano. Ese era un primer aspecto. Contrario a lo que había sido la doctrina bíblica siempre, que hay una valoración del ser humano que no es negativa, pero sí, por decirlo de alguna manera, crudamente realista, que dice, mira, el ser humano tiende de continuo al mal. El ser humano necesita de Dios para redimirse, para poder hacer lo bueno. El liberalismo teológico decía, no, el ser humano es imagen de Dios, por tanto bueno en esencia, en naturaleza. Así que había una valoración positiva en lo que el ser humano es, una valoración ontológica, pero también de acuerdo a sus posibilidades. Como es bueno, puede lograr. Saúl, ellos son de la creencia o el postulado que dice que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Lo contrario de lo que dice en la Biblia, que justo no hay ni a un solo uno, ¿no? Ni uno hay. Totalmente diferente, ¿no? Hay una valoración del ser humano muy distinta a la que encontramos en la escritura. Que como digo, no es lo que pasa es que algunos malinterpretan, por decirlo de algún modo, y dicen, no, es que la valoración de la Biblia es pesimista. Mi posición no es pesimista, es brutalmente realista, pero es positiva además, porque dice que somos hechos a imagen de Dios. ¿Qué más positivo que decir que nosotros, seres humanos imperfectos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que además Dios tiene planes para nosotros, quiere redimirnos? Realmente eso es muy positivo, pero ellos tenían una valoración diferente, ¿no? Otra cosa que ya habíamos mencionado un poco, el rechazo a los milagros y lo sobrenatural. Ellos dicen, mira, todo eso que aparece en la Biblia, que es milagroso, eso de que Jesús resucitó, que sanó enfermos, oye, eso era parte del conocimiento o de la era precientífica. Era la mitología, que el mito al final es una manera de interpretar la realidad en categorías precientíficas, ¿no? Entonces ellos lo veían de esa manera.
no podemos creer hoy en día, en época moderna, qué tonto sería creer que aquello era cierto. Entonces dice, mira, no importa, no hay que creer en milagros ni en lo sobrenatural para creer en Jesús. Ese era otro aspecto de el liberalismo teológico. Algo muy grave, porque quitar lo divino de Jesús es anular la autoridad del mensaje. Es poner a Jesús al mismo nivel de un Buda, de un Confucio, de personas, digamos, con filosofías. Y Jesús, aunque era hombre, era también Dios. Entonces, este es un ataque directo a la divinidad de Jesús, de Dios, ¿no? Del Hijo. Sí, y definitivamente, Rosenberg, tú comentas, es como ponerlo a nivel de Buda u otro líder religioso. En algún sentido era lo que hacían y estaban conscientes de ello. Simplemente que ellos decían, bueno, Jesús es superior, es un líder superior, pero al final se recalca muchísimo su humanidad en detrimento de su divinidad. Empieza una época de investigación del Jesús histórico. Es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con Jesús si quitamos todo el ropaje sobrenatural? Y lo que nos quede, ese es el Jesús real, ese es el Jesús de verdad. Esa era la manera en que se acercaron a la investigación teológica y de la persona específicamente de Jesús. Atrás quedaron los credos y las confesiones, ya eso no importaba tanto, sino llegar a la raíz del asunto histórico. Esa fue una gran, vamos a decirlo así, aporte o característica del liberalismo que ahora voy a comentar porque en algún sentido sirvió para algo y tuvo sus aspectos positivos, ¿no? Dentro de los muchos desacuerdos que podemos tener con esta forma de ver la teología. Luego, como dijimos, cuando quitas lo milagroso, quitas lo sobrenatural, te queda un Jesús histórico y lo importante es, el otro punto, la ética cristiana. Es decir, aquí lo importante es no tanto quién era Jesús en términos metafísicos, sino más bien qué enseñó Jesús. Y con eso nos quedamos. Él decía, ama al prójimo, wow, hay que amar al prójimo porque esa ética está bien. Entonces, básicamente todo se convirtió en una teología basada en ética, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y por último, una característica que menciona Justo González, por cierto, él habla de un optimismo epistemológico, que es un término que sencillamente significa que había un gran conocimiento, era la fuente de todo progreso, era la posibilidad real de todo progreso humano. Esto un poco está en relación con la valoración positiva. Si el hombre es bueno, cuando hace el mal, significa que no está bien informado. El hombre lo que necesita es conocimiento, simplemente porque en esencia él tiende al bien, él tiene bondad, es positivo. Entonces lo importante es que tenga el conocimiento adecuado. Si tiene el conocimiento adecuado, las capacidades de transformación, no solamente de él mismo, sino de la sociedad, son infinitas. Ahora, obviamente el liberalismo surge en un tiempo en el cual se podría hablar de relativa paz, un tiempo además de grandes avances tecnológicos, de grandes avances de la ciencia. Entonces había como una especie de éxtasis, ¿no? De wow, estamos progresando y lo estamos haciendo con las armas de la razón. Había mucho optimismo en ese sentido. Más adelante, no vamos a tocar mucho eso hoy, pero más adelante el liberalismo se estrelló contra la pared y la modernidad en general, contra la pared de las dos guerras mundiales, que en algún sentido fueron un golpe al ego y a toda pretensión optimista del ser humano y de que el conocimiento lo iba a transformar todo, ¿no? La ciencia avanzó. ¿Sí? Me hace recordar que ahorita vas a hablar de las cosas buenas del liberalismo, pero gracias al liberalismo fue que los próceres de la independencia en Latinoamérica, en 1800, permitieron la entrada de la corriente evangélica, ¿no? Del protestantismo. Sí. Gracias a esa apertura de mente, fue que pudo entrar la palabra de Dios, ¿no? Los misioneros a nuestra Latinoamérica, y bueno, y tú y yo somos fruto de eso, ¿no? Claro que sí. De hecho, en buena medida era como la manera, obviamente sabemos que la Iglesia Católica estaba muy en relación con el Imperio Español y una manera en que los libertadores de la América de alguna manera se oponían a eso es, bueno, entren los misioneros protestantes, ¿no? En efecto, bueno, trajo por supuesto cosas positivas, ¿no?
Puedo entrar de una vez en otro aspecto positivo del liberalismo, y es que en su afán por la investigación histórica, por la crítica textual, ciencia que se desarrolló muchísimo, empezó a desarrollarse más fuertemente durante esa época, esto obligó a los evangélicos, a los protestantes más conservadores, a profundizar también en el estudio de la historia, de la crítica textual, de los idiomas originales. No es que antes no se había hecho, pero obviamente ante el reto tan tremendo que significaba el liberalismo teológico, de alguna manera hubo una motivación, y en algún sentido somos un poco deudores de algunas de esas investigaciones que se hicieron en el siglo XIX. No tanto de la interpretación, porque la interpretación de esas investigaciones era muy, Sí. por ahí dicen algunos autores, casadas con la burguesía europea o con la mentalidad burguesa europea, ¿no? Con su mentalidad científica y de la razón, pero algunas de las investigaciones sí fueron de fruto para el campo del estudio bíblico más adelante. Entonces, dejó algo positivo, pero wow, también bajo un gran peligro que era, como mencionabas hace un rato, Rosenberg, dejar de lado o desestimar algo tan importante, bíblico y fundamental, hablando de fundamentalismo, como es la divinidad del Señor. Entonces, Es que, básicamente... Ajá. Saúl, realmente es un ataque muy directo a la esencia del cristianismo. Jesús no era un profeta más, Jesús no es el segundo Moisés, por así decirlo, un hombre que tuvo contacto con alguien superior. Jesús es la encarnación del Dios viviente. Entonces, por eso es que no podemos ceder a esto, a ceder al sentido de que tomar a Jesús, desmitificar lo divino, quitarle, por ejemplo, la encarnación, el nacimiento virginal, todo el componente sobrenatural. Eso es lo que demuestra de que él era quien decía ser, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante revisar esto que estamos hablando, porque realmente es un movimiento a nivel mundial y mire lo que vemos, lleva más de 100 años y sigue avanzando. Y por eso es que es tan importante el tema de hoy de volver a los fundamentos, al principio, ¿no? Realmente, Saúl. Sí, completamente de acuerdo. La verdad, Rosenberg, también, el liberalismo sigue en algún sentido vivo, pero esta es una percepción, yo creo que no ha envejecido bien, ¿no? Entre otras cosas, como no ha envejecido bien la modernidad y el optimismo exacerbado que había de las posibilidades humanas. No, no es el tema que nos atañe hoy, pero yo sé que ya habían hablado de posmodernidad, y en realidad la posmodernidad, que es algo un poco etéreo, ¿no? Las definiciones son muy variadas, hay muchos autores distintos que lo ven de diferentes maneras, pero la posmodernidad viene a ser también una respuesta a la modernidad, y en ese sentido, aunque nos significa para nosotros una gran cantidad de retos para la iglesia cristiana, en algún sentido también nos brinda buenas oportunidades. Por ejemplo, una de las cosas de la posmodernidad es que ya se descree de todo metarrelato, de todo relato que esté por encima de todo conocimiento, del objetivo 100%, se descree un poco, y eso nos da cierta apertura a que a la hora de la predicación la voz pueda ser escuchada. Pero de eso quizá vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero el punto es que ciertamente siguen las corrientes liberales, pero creo en mi humilde percepción que no ha envejecido muy bien, que digamos, ¿no? La realidad ha sido un golpe muy duro. Es difícil ahora, incluso para un no creyente, pensar que esto va para mejor. Pregunta, en los tiempos actuales es muy, muy difícil que alguien pueda creer, como creía el liberalismo teológico, que las posibilidades humanas nos van a llevar a un paraíso aquí en la tierra. Entonces, en ese sentido, tenemos una ventaja del fracaso de la modernidad y de lo que sería el movimiento posmoderno. Ahora bien, como había mencionado hace un rato, en la historia ha habido varios fundamentalismos o varios intentos por volver a lo fundamental. Yo voy a hablar de uno en específico, simplemente porque es la tradición teológica a la cual pertenezco. Yo, como comentaba Rosenberg al principio de la entrevista, yo vengo de una tradición que se llama el movimiento de restauración o movimiento Stone Campbell, que básicamente fue un movimiento que surge buscando volver a lo básico, a los fundamentos, a la sencillez de la fe cristiana, ¿no? Estos dos hombres, Barton Stone, estaba en el oeste de los Estados Unidos. Claro, hay que recordar
que el oeste en aquel tiempo era Ohio, Kentucky, porque todavía no había llegado la expansión completa hacia el oeste como la conocemos hoy. Y Thomas Campbell, si mal no recuerdo, estaba en Pensilvania, al este de los Estados Unidos, ¿no? Estos dos hombres, sin ponerse de acuerdo, comienzan a experimentar un anhelo de parte de Dios de volver a lo básico. Ellos sentían que la iglesia se había quedado estática en la defensa de credos, en la pelea entre las distintas denominaciones históricas, y que el trabajo, fíjate qué interesante, que el trabajo misionero, que en buena medida define lo que la iglesia es y la razón de ser de la iglesia, estaba quedándose estancado a causa de todas estas cosas. ¿Cuándo surge este movimiento? Como todo movimiento, Rosenberg y queridos amigos, surge como respuesta a algo, a una necesidad del momento. Surge en un tiempo en el cual la modernidad, pero estamos hablando de años 1800, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya la modernidad, aunque no había surgido como tal el liberalismo teológico con fuerza, ya la modernidad estaba haciendo estragos porque criticaba y rechazaba la religión y hacía que muchos empezaran a cuestionarse su fe cristiana. Esto era algo que estaba sucediendo y de manera muy particular en el oeste de los Estados Unidos, la situación era de mucha decadencia moral, espiritual. En ese tiempo de gran convulsión, de no muy favorable para la expansión del evangelio, surge esto que terminó llamándose movimiento de restauración. En ese tiempo de decadencia espiritual, lamentablemente, la respuesta de las grandes denominaciones, presbiterianos, bautistas, metodistas, de donde venían Stone y Campbell, ellos no es que salieron de la nada, eran presbiterianos y bautistas. La respuesta de las iglesias históricas fue aferrarse a los credos y confesiones y cerrarse en posiciones duras, curiosamente al estilo de la modernidad. Fíjate que la modernidad propugnaba la razón dura como el juez de todo. En algún sentido, las iglesias históricas respondieron, bueno, tú estás duro con la ciencia o tomas una actitud dura con la ciencia y la razón, nosotros tomamos la misma actitud dura con el conocimiento de los credos, de las tradiciones y de las confesiones de nuestros sínodos, etc. Pero eso llevó a un encerrarse en sí misma. Comenzó la iglesia a cerrarse sobre sí misma y peor aún, a encerrarse denominacionalmente. Porque bueno, esto no es nuevo, ¿no? Y sigue sucediendo al día de hoy, aunque uno tiene la esperanza y la convicción de que con el paso del tiempo va a haber la apertura a una palabra que yo sé que causa un poco de escozor y piquiña a veces, ¿no? Que es ecumenismo, pero me refiero específicamente a un ecumenismo evangélico enfocado en la misión. Eso en aquel tiempo... Es bueno hacer la aclaración porque siempre se malentendió que ecumenismo es asociarnos con la Iglesia Católica, con los musulmanes, con los budistas, y realmente el ecumenismo, o sea, al principio de la Iglesia primitiva, los primeros concilios eran ecuménicos porque era en la Iglesia cristiana, pero de Occidente y Oriente. Entonces, hoy en día sería restaurar la unidad de la Iglesia cristiana, pero protestante, ¿no? Entonces, para que no malentiendan este concepto. Exactamente, muchas gracias Rosenberg por la aclaración. Sí es importante porque sé que entre evangélicos, sí, al escuchar el término ecuménico, se prenden las alarmas, ¿no? Por favor, no nos vayan a... Sí. Si una vez apagan este canal, cambian de emisora. Exactamente. Entonces, se había perdido aquello, ese ecumenismo evangélico protestante en pro de la misión. Obviamente que siempre va a haber diferencias. Y no tenemos ni siquiera que reconciliarlas todas, ¿no? Lo importante es que nos mantengamos firmes en lo básico y hablando de fundamentalismo, ¿no? Eso buscaba este movimiento Stone Campbell o movimiento de restauración, era vamos a lo básico de la fe. No importa, tú puedes seguir con tus tradiciones, con tus credos, con tus sínodos, no hay problema con eso, pero mientras podamos tener unidad de la iglesia en propósito y en las cosas básicas y fundamentales. Eso era básicamente lo que el movimiento buscaba. Y en ese tiempo difícil, donde la respuesta había sido encerrarse sobre sí misma, este movimiento fue un esfuerzo por retomar la simplicidad de la doctrina y la praxis de la iglesia, teniendo como base la enseñanza del Nuevo Testamento. Hablamos de Stone y Campbell. Es interesante porque ambos estaban muy enfocados en la misión y simplemente mencionamos a Barton Stone y Thomas Campbell
como fundadores, pero en realidad había muchísima gente involucrada y mucho de lo que se decía era hay que volver a las escrituras. Vamos a la Biblia, vamos a buscar qué dice la Biblia respecto a este tema, respecto a lo otro, y vamos a procurar una praxis lo más bíblica posible, que nuestra manera de ser y hacer iglesia sea lo más parecido a lo que era la iglesia neotestamentaria, naturalmente, no en lo cultural. El evangelio es para todas las culturas, no va a ser siempre igual una iglesia en cada cultura y lugar, pero que al menos las cosas básicas que la definen se mantengan siendo las mismas. Y otro asunto muy importante es que este movimiento surge con una visión esencialmente evangelística y misionera. Hay un episodio muy famoso, de hecho, protagonizado por Barton Stone y una gran cantidad de personas que estaban junto con él en el liderazgo, que fue el avivamiento de Cane Ridge en Kentucky. Bueno, aquello fue un real avivamiento. Como dijimos, esto era el oeste de los Estados Unidos. Las personas que iban al oeste eran gente que iba en mentalidad expansiva, abriéndose camino, conquistando nuevas tierras. Lo importante era el trabajo, era una situación dura y normalmente hacia el oeste había un enfoque en el dinero, en el trabajo, había poca creencia en lo sobrenatural en buena medida. Y en ese contexto árido surge el movimiento y se da el gran avivamiento de Cane Ridge en Kentucky, que luego terminó permeando varios lugares en Ohio también y otras partes de los Estados Unidos. Cuenta Fernando Soto, que es un historiador de este avivamiento, que para el año 1800, prácticamente cuando empieza el movimiento, había una iglesia por cada 1,700 personas en Cane Ridge. En 1850, 50 años después de comenzar este avivamiento, la población había crecido muchísimo, o sea, el crecimiento poblacional era acelerado y aún así, para 1850 había una iglesia cada 530 habitantes. Entonces, repito, al principio una iglesia cada 1,700, 50 años después, a pesar de del gran crecimiento poblacional, había una cada 530 habitantes. Entonces fue un movimiento que tuvo muchísimo impacto en esa zona del país y que llamó la atención también de Thomas Campbell y de Alexander Campbell, el hijo de Thomas, que terminaron luego uniendo esfuerzos justamente en esto que vemos acá, que era el esfuerzo por volver a lo básico de la Biblia y el esfuerzo para que la unidad de la iglesia redundara en evangelismo, en misión y en alcance de todos los que estaban perdidos. Entonces, en buena medida, y esto es algo que yo recupero mucho, no es mi intención, y lo dejo claro, para nada venir acá a hacer apología o defensa de una tradición doctrinal específica, sino al contrario, poner simplemente este ejemplo entre muchos que hay en la historia de la iglesia, de la importancia de volver a los fundamentos, no para cerrarse o para crear nichos en los cuales yo soy el que tiene la verdad y tú no, entonces nos separamos, sino al contrario, el volver a lo fundamental debería crear unidad en medio de la iglesia para que sea posible el impacto de la misión cristiana. Entonces, quería compartir algunas, vamos a decirlo así, eslogans o frases célebres que se adaptaron mucho en el movimiento. No son necesariamente originales de Thomas Campbell o de Barton Stone, pero se mencionaban mucho en el movimiento y hasta el día de hoy siguen siendo como puntos de honor, ¿no? Una de ellas era, hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. Llamaremos las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Eso define mucho lo que era el intento de volver a las escrituras, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia habla allí, yo hablo. Si la Biblia no habla al respecto, no voy a especular. Yo prefiero callar y llamar las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Ese era un leitmotiv del movimiento, ¿no? Otro que me gusta muchísimo y que habla justamente de la unidad de la iglesia es: somos únicamente cristianos, pero no somos los únicos cristianos. Excelente. De hecho, el movimiento de restauración, Rosenberg, no es como tal una denominación en el sentido más estricto, porque las iglesias son libres e independientes en buena medida. No hay como tal una autoridad que esté sobre todo el conjunto de iglesias, para nada. Y básicamente todas las iglesias del movimiento se llaman iglesias cristianas, iglesias de Cristo. Esos son los nombres, ¿no? Y era como, en algún sentido, esa intención al principio de desligarse de apellidos denominacionales. No hay ningún problema, yo no creo que las denominaciones sean algo que deban satanizarse, ni mucho menos,
pero ese era parte del intento. Entonces ellos decían, mira, a mí llámame solo cristiano, somos únicamente cristianos, pero sabemos que no somos los únicos cristianos, porque sería caer en el mismo error, ¿no? Si creemos que somos los únicos que tenemos la verdad, no hacemos Claro. nada. Claro, Saúl, y lamentablemente ha habido sectarismo dentro de la misma iglesia cristiana y a veces cuando uno, en ese intento de la unidad, ¿cierto? Unidad entre iglesias o congregaciones, pues algunos creen que son los que tienen la verdad y el resto no la tiene. Y ese es el típico comportamiento de una secta. Las sectas, como los testigos de Jehová, piensan que ellos son los únicos que tienen la verdad. Y nosotros los cristianos no podemos repetir ese argumento, pues, que ha causado tanto daño a la unidad, ¿no? Pensar que somos los únicos, por decir que porque sí creemos en los dones, otros no creen en los dones. Entonces, sí somos, no, me gusta este postulado, invita a esa unidad, ¿no? En el sentido de que la verdad es Cristo y todos pues hacemos parte de esa búsqueda, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora que mencionas eso, Rosenberg, otra, no la coloqué acá, pero otra de las frases muy famosas que se repetía era ningún credo sino Cristo, ¿no? Algo así como no creed but Christ. Que lo que quería decir era, mira, nuestra lucha o nuestro credo principal es el Señor. Ojo que, y esto es importante, los historiadores de todo este avivamiento y del movimiento lo han dejado claro, y de hecho el mismo Thomas Campbell escribió diciendo que no es que había un descreer o, o un ataque a los credos tradicionales de la iglesia, no se trata de eso. Creemos en los primeros concilios, los grandes concilios ecuménicos de la iglesia, los credos resultantes, pero era sobre todo quizá una crítica a credos más, mucho más, menos lejanos en el tiempo, que cada denominación había tomado como artículo de fe. Es como, bueno, tienes que creer estas cosas muy específicas y si no las crees, prácticamente has caído de la gracia, ¿no? Que a veces sucede, lamentablemente. Entonces ellos decían, mira, con eso no. Nuestro credo es Cristo. Y obviamente los credos ecuménicos de los primeros concilios reflejan la enseñanza bíblica, y en eso estamos de acuerdo, prácticamente la mayoría de los cristianos de todas las denominaciones. Es cierto, en ese deseo de cada dominación poner su marca, ¿cierto? Pues obviamente existen esas confesiones de fe que terminan siendo odiosas, ¿no? Porque si no se hace parte de esa confesión, entonces tú no mereces sentarte conmigo en la misma mesa. Lamentablemente, muy buena esto, muy buena. Sí. Y bueno, otra cosa, esto no es de propio del movimiento. Esta frase yo he escuchado que se le atribuye a Agustín, se le ha escuchado atribuida a mucha gente, pero es esta premisa, ¿no? En lo esencial, unidad. En las opiniones o en lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, amor. ¿Qué hay aquí? Un deseo de mantener la unidad de la iglesia. Si es esencial, cosas como las que hablamos hace un rato que se estipularon en Niágara, nacimiento virginal, la segunda venida, la resurrección corporal, eso es esencial, ahí tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque como dice el primer ítem, es bíblico y hay que llamar las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Ahora, en las opiniones, uy, hermano, premileniales, amileniales, postmileniales, qué sé yo, ¿no? Eso por hablar solamente de uno de los temas teológicos más controversiales, que es la escatología. Y a veces hay grandes divisiones por temas como estos y hay peleas entre creyentes. La verdad es que es un tema importante, obvio que sí es muy importante, pero no creo que sea esencial. Ahí tenemos libertad. Y de hecho, es interesante, dentro del movimiento de restauración, que como digo no es una denominación en el sentido más estricto, hay de todo un poco. La mayoría es amilenial, por hablar de escatología, pero hay premilenialistas, hay incluso dispensacionales, algunos. Es decir, hay esa libertad, es un tema en el cual podemos debatir acaloradamente y a mí me apasiona, me gusta debatir el tema, pero no al punto de debatirlo como un ejercicio espiritual y si se quiere hasta intelectual interesante, pero sin que eso genere divisiones que nos hagan entonces caminar cada quien por senderos distintos, ¿no? Entonces, en lo no esencial, libertad y en todas las cosas, amor. Es fundamental que nos amemos los unos a los otros para que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo. El Y vínculo eso, perfecto. exactamente, es el vínculo perfecto. Y es lo que va a prevalecer, ¿no? Para siempre. Tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el amor va a quedar para siempre, ¿no? Entonces, ese es un enfoque también muy claro, muy importante que se mantiene
dentro de este movimiento. Entonces, claro, como decía, este es solamente un ejemplo de fundamentalismo a través de la historia, de un intento de volver a lo fundamental, pero a fin de cuentas de lo que se trata es, y yo lo resumiría en dos artículos muy simples, ¿no? Volver a la Biblia, a lo básico, sencillo de la escritura, las cosas más esenciales y fundamentales, y tener un enfoque de unidad para poder llevar a cabo la misión que se nos ha sido encomendada como una iglesia unida. Esto no estaba en los planes, pero lo comparto. Aquí en Venezuela se trabaja a veces con etnias indígenas, en Venezuela y en Colombia también. Nosotros trabajamos como parte de una agencia misionera de envío misionero y uno va investigando, ¿no? Cómo es la situación en tal lugar, en el delta de Venezuela, cómo es la situación en el sur de Colombia. Y te vas dando cuenta, cuando empiezas a escuchar testimonios, que hay esfuerzos dispersos, ¿no? Llega una denominación a una tribu, empieza a traducir la Biblia, llega hasta cierto libro, se van por temas de finanzas, por poner un ejemplo, u otro problema, llega otra denominación y empieza de cero. No hay comunicación, no hay trabajo coordinado, se desprecia incluso o se descree de lo que hizo el que vino antes de mí o de lo que hizo mi hermano en Cristo porque es de diferente denominación. Entonces, al final, el trabajo de evangelización y el trabajo de misión se atrasa muchísimo por estar en estos nichos, ¿no? Bueno, estamos todos, cada quien en lo suyo y no hay esfuerzo conjunto para la misión. Entonces, en buena medida, la idea de un fundamentalismo, y aquí voy a compartir esta frase, yo coloco acá el fundamentalismo verdadero y deseable, sobre todo eso, deseable, es el que busca ir a lo esencial, unir en lugar de dividir y multiplicar discípulos e iglesias en esfuerzo conjunto en lugar de cerrarse denominacionalmente. Entonces, el fundamentalismo que tan mala prensa ha tenido la palabra, en sí es algo deseable. Volver a los fundamentos, volver a lo básico. Pero ese volver a lo básico, lejos de llevarnos a la separación, a establecer posturas irreconciliables, al contrario, eso fundamental debería llevarnos más bien a la unidad. Ese es el fundamentalismo verdadero y deseable que estamos buscando. En ese sentido, hay ciertas doctrinas básicas. Un poco yo creo que Niágara define los aspectos más importantes. Creo que lo que conocemos como el credo de los apóstoles define los aspectos más importantes. Que si estamos de acuerdo en estas cosas, yo creo que no hay razón alguna para pelear demasiado, ¿no? Podemos debatir, pero pelear y separarnos no tendría ningún sentido. Hace unos días, Rosenberg, en un debate en la universidad donde estamos cursando la maestría, hubo una discusión acerca del tema de la resurrección de los muertos y del estado intermedio. No quiero salirme del tema, ¿no? Pero fue interesante porque al final había posturas distintas, pero luego reflexionando decía, a ver, la posición de la persona, yo creo que hay un estado intermedio de bienestar, lo que llamamos el cielo o ese lugar de espera, y había otro hermano que no lo creía así. Y luego yo reflexionaba y decía, bueno, a ver, ¿qué dice el credo de los apóstoles? Creemos en la resurrección de los muertos. Y él cree en la resurrección de los muertos. Lo que es que no creía en el estado intermedio. Podemos discutirlo, podemos dar argumentos bíblicos y es interesante, pero la verdad es, no deberíamos pelearnos por eso ni separarnos. No es esencial. Estamos de acuerdo en las bases de la fe. Ese es el tipo de fundamentalismo que crea unión y nos permite trabajar juntos en misión. Excelente, excelente. Si tuviéramos esa posición todos los creyentes, pues la iglesia trabajaría más unida, ¿no? Me impresionó lo que dijiste ahorita, esos proyectos que podían avanzar más rápido como los misioneros, pero lamentablemente por no existir esa unidad, ¿no? Y nos unen los principios fundamentales. Nombraste los 5, son importantes, ¿no? Y yo creo que en ese nadie lo negocia. Ya el resto de creencias, como el milenio, la tribulación, o sea, si antes o después, son cosas que no deberían dividirnos a la iglesia. Excelente, Saúl. Quería compartir al final, Rosenberg, algo acá que tenía, y es pensando, porque un tema que a mí me apasiona y
y quizás otro día podamos también hablar de ese tema, es el asunto de la multiplicación de discípulos e iglesias, ¿no? Esto no pensando en un esquema multinivel, ni empresarial, ni mucho menos, sino pensando en la misión que el Señor nos ha encomendado y la importancia de esa misión. Entre otras cosas porque la población mundial crece a un ritmo más acelerado del que están creciendo actualmente las iglesias. Y nuestro anhelo es que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, y de eso, con el poder del Espíritu Santo, el Señor nos ha comisionado. Mira que el Señor pudo haber inventado otros métodos, quizás probablemente más efectivos, ¿no? Pero nos ha encomendado a nosotros, y es un privilegio. Realmente la misión y el evangelismo es una delicia poder participar de eso. Pensando en el tema multiplicación de iglesias y discípulos, quería compartir una última lámina donde justamente hablamos de qué es lo esencial, ¿no? Hablamos ya de los credos esenciales, por llamarlo de alguna manera, someramente, Niágara, un poco que establece algunas pautas fundamentales de la fe. Hablamos del credo de los apóstoles, que invito a toda persona que nos esté viendo a leerlo cada cierto tiempo, porque define las doctrinas bíblicas más esenciales de la fe y de la primera iglesia. Y luego, ya hablamos de lo fundamental en doctrina, ahora voy a hablar de lo fundamental en iglesia. Si queremos multiplicar iglesias y discípulos, es importante ver qué es la iglesia, ¿no? Cuando se habla en la Biblia de iglesia, se habla en tres aspectos específicos, ¿no? Una es la iglesia universal. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Efesios 5 que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, no se refiere a la iglesia cristiana del bosque donde yo estoy pastoreando, o a la iglesia donde está trabajando Rosenberg, o una iglesia en particular, sino a todos los creyentes en todo lugar, en todo tiempo, tanto en el cielo como en la tierra. Se refiere a la iglesia universal. Luego vemos que Pablo en ocasiones habla de la iglesia y dice, Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está hablando de una iglesia que está ubicada en una zona geográfica. Pero también vemos que Pablo puede decir cosas como saludos a la iglesia que se congrega en su casa. Y es interesante porque es el mismo término para la iglesia universal, para la iglesia regional y para un grupo pequeño de creyentes que se reúnen en una casa a compartir el pan, a leer las escrituras y a ministrarse unos a otros. Entonces, esencialmente, la iglesia bíblica o lo que es la iglesia sencilla es una comunidad de creyentes que tiene a Jesús en el centro como su Señor y Salvador, que aman a Dios, aman al prójimo y hacen discípulos. Luego nosotros a esto le añadimos una serie de cosas, ¿no? Que no es tan malo. Le añadimos locales, le añadimos confesiones de fe, le añadimos pastores asalariados, le añadimos programas de capacitación. Todo eso es bueno y es de beneficio, pero no es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Lo que hace que la iglesia sea iglesia es una comunidad con Jesús como Señor, y como Jesús es su Señor, aman a Dios, aman al prójimo y hacen discípulos, que básicamente es el gran mandamiento, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego la gran comisión, vayan y hagan discípulos. Entonces, justamente como Jesús es el Señor, esta comunidad de creyentes vive de esa forma, cumpliendo el gran mandamiento y cumpliendo y obedeciendo la gran comisión. Esto es la iglesia sencilla. Y si tenemos mentalidad de plantación de iglesias sencillas o de iglesias casa, de llevar, de ser sal y luz entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos, entre nuestra familia, qué diferente sería, ¿no? Se vería un movimiento expansivo increíble, y además se vería un trabajo en unidad entre diversas denominaciones pensando en un mismo fin común: alcanzar casas, alcanzar familias, alcanzar urbanizaciones, barrios y ciudades enteras para Cristo. Entonces, a veces nos enredamos tanto, creo yo, con lo que se agrega, que no es malo, pero si creemos que la iglesia es el edificio, pues va a ser muy difícil, porque si yo tuviera que decirle a Rosenberg, tienes que plantar 20 iglesias como Saddleback Church o como Hillsong United en los próximos 10 años, wow, yo me sentiría abrumado y diría, eso es imposible. Claro. Pero si pensamos, bueno, hay que multiplicar iglesias en casas, eso suena como algo posible y deseable que Dios nos está llamando a hacer.
Entonces, no quería cerrar sin hablar un poco de esto, porque es algo que me apasiona, es algo que hemos venido haciendo desde hace ya algún tiempo y que creo que es la base del fundamentalismo en el sentido praxis, ¿no? Ya hablamos de los credos, ahora hablamos de la práctica. ¿Cómo multiplicar discípulos e iglesias? Con esta imagen sencilla que el Señor nos da desde el Nuevo Testamento, de ir y llevar las buenas nuevas a los que no le conocen. No en vano Jesús nació en un sencillo pesebre. La iglesia primitiva eran casas, realmente había un templo, pero ese era algo por la cultura judía, entonces sí tenemos que volver. Y ya para cerrar, me gustaría leer Jeremías 6:16, dice en la Nueva Traducción Viviente, esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Necesitamos volver a la sencillez del evangelio, a la sencillez de los fundamentos de Dios, que ya los explicamos. Realmente eso es lo que nos va a dar la seguridad de que vamos por el camino correcto, el camino de la salvación. Muchas gracias, Saúl. Ha sido muy edificante este tiempo. Y regálanos una oración para los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Con respecto a esto, los fundamentos, para que también seamos inquietados. A veces uno se deja absorber por el modernismo dentro de la iglesia y se pierde de foco esta sencillez, la sencillez del llamado de Dios, la sencillez de los fundamentos de Dios. Regálanos una oración en esa línea, Saúl, por Seguro favor. que sí, Rosenberg. Padre, te doy gracias por esta reunión entre hermanos en la fe. Te doy gracias por cada persona que va a escuchar en la radio, que va a ver a través de YouTube. Y te pido, mi Dios, para que esto que hemos estado hablando hoy se vuelva práctico, se vuelva real en nuestras vidas de iglesia. Que volvamos a lo básico, a lo sencillo de la fe, a lo fundamental, en cuanto a nuestra creencia y también en cuanto a nuestra práctica, Señor. Tú nos has dado una misión como iglesia tuya, que es ir y hacer discípulos, que es ir y alcanzar a los que no te conocen con el evangelio. Y si mantenemos las cosas sencillas, esto va a ser posible, Señor. Lo sencillo se reproduce, se multiplica, alcanza, bendice. Te pedimos perdón porque a veces, Señor, como tu iglesia, hemos complicado las cosas. Nos hemos puesto trabas o hemos querido crear estructuras demasiado complejas que no pueden reproducirse y nos encerramos en nosotros mismos sin llevar a cabo la tarea para la cual nos has llamado. Queremos vivir una fe sencilla, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo moviéndonos en cualquier dirección cada día de acuerdo con tu voluntad, Señor. Queremos ver a miles y millones recibiendo el mensaje del evangelio y rindiendo sus vidas a ti, Señor. Padre, confesamos delante de ti que no estamos buscando nuestra gloria, no queremos nuestro nombre en la marquesina, no queremos que nosotros seamos famosos, queremos hacer famoso tu nombre entre las naciones. Queremos que ese cuadro de Apocalipsis de gente de toda tribu, lengua y nación adorándote, podamos tener un esbozo o una bocanada de eso desde ya y ser participantes de tu misión. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por este tiempo y te pido que como tu iglesia, cada uno de nosotros podamos vivir en amor, en unidad, en concordia, para adorarte a ti y para alcanzar a otros que también puedan adorarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, y recuerden que se puede suscribir a este canal y comparta este mensaje para que muchos más puedan también hacer partícipes de esta bendición de la palabra sencilla, de conocer, volver a los fundamentos. También nos invitamos a nuestra página web www.unavozeneldesierto.org. Ha sido Saúl Pernia desde Venezuela. Muchas gracias, Saúl, nuevamente por habernos acompañado. Gracias a ti, Rosenberg. Un verdadero placer haber compartido este tiempo. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, hasta